Buenas tardes. Arranca un nuevo curso político y con él las comparecencias de los consejeros. Uno por uno están pasando por las distintas comisiones para explicar los planes que tienen de cara a los próximos 4 años. Ya conocemos algunos de ellos, se los detallamos a continuación, pero antes les avanzamos más temas en sumario. Marcamos en la agenda los plenos que se desarrollarán en las Cortes en lo que queda de 2015. El primero será el próximo miércoles. El procurador del Común presentará ante la Cámara su informe de quejas de 2014. ¿Cómo está siendo el inicio del curso para el Grupo Popular? Lo conocemos de primera mano en la entrevista a su portavoz. Carlos Fernández Carriedo nos avanza en qué están trabajando de cara a los próximos meses. Repasamos lo que han dado de sí los primeros días de actividad parlamentaria tras el parón vacacional. A las comparecencias de los consejeros se suma el nombramiento del nuevo letrado mayor de las Cortes, este hombre, Carlos Ortega. Además, la presidenta se ha vuelto a reunir con los portavoces de los grupos, esta vez para hablar de la ampliación de la mesa de las Cortes. El consejero encargado de romper el hielo esta semana de comparecencias en las Cortes era el de la Presidencia. José Antonio de Santiago Juárez ha anunciado que en 2 semanas empezará a abordar con los grupos la reforma del Estatuto de Autonomía. En ella se incluirá un suelo de gasto social o la limitación de mandatos. Es uno de los objetivos para esta legislatura. En una sala más llena de lo habitual, el consejero se ha comprometido a empezar en septiembre la reforma del Estatuto, que incluirá las políticas sociales. Se trata fundamentalmente de hacer un blindaje legal al elevar estos asuntos al rango estatutario. La reforma busca además fortalecer las entidades locales. Suprimir un rótulo de un municipio es muy fácil. Vas a la carretera y levantas el rótulo y te quedas en el municipio. Pero la gente vive donde quiere, tiene allí sus casas y tiene allí su proyecto vital. Y eso no se suprime. La plasmación de lo que el presidente Herrera ha denominado el autonomismo útil, cooperativo, integrador al servicio de las personas. Este mismo mes retomará el proyecto de ordenación del territorio y durante la legislatura simplificará la administración y ampliará la información que ofrece el portal de Gobierno Abierto. Estamos todos confundidos porque todos hemos vinculado transparencia a mejor antídoto contra la corrupción. El principal objetivo de la transparencia es la información. Aprobará un código ético y de austeridad para sus altos cargos para promover la regeneración democrática y limitará a 8 los años que puede pasar un consejero en el mismo área. Para el PSOE esta última propuesta es una paradoja y echa en falta medidas contra la corrupción. En una comunidad autónoma se ha visto salpicada de algunos casos que han sido importantísimos. Y no olvidemos que esta institución lleva gobernada por el Partido Popular casi 30 años. Algunos conocidos como la Operación Púnica, la trama Gürtel o la trama eólica. Dice que no ha hablado de corrupción. Es que he venido a presentar el programa de gobierno. Cuando uno mira los mapas de corrupción en España, que a uno se le saltan las lágrimas, da igual quién los publique, le entran ganas de llorar y le dan náuseas. Castilla y León no destaca. Es la que menos destaca. El resto de los grupos han pedido que repare los daños hechos a la función pública, que ejerza la transparencia y critican que sus propuestas se alejan de la realidad. De los objetivos que usted plantea y la realidad que vemos todos los días, medía un abismo. Hechos concretos, señoría, porque las palabras se las lleva el viento. Medidas precisas que reparen el maltrato que su gobierno ha dado a los empleados públicos. ¿Cuántas personas en Castilla y León están protegiéndonos de los incendios, cobrando 800 euros 3 meses al año, porque lo están haciendo a través de contratas y de subcontratas? El consejero ha agradecido el tono y ha pedido a los grupos que, además de vigilar al gobierno, le ayuden en sus tareas. La siguiente en comparecer, la titular de la nueva Consejería de Economía y Hacienda. Las líneas a seguir por Pilar del Olmo estarán marcadas por el apoyo al emprendimiento, un mayor diálogo con los agentes sociales y la oposición y medidas fiscales como la supresión del céntimo sanitario. Es el momento de consolidar la recuperación y aprovecharla para crear empleo. Y uno de los medios que utilizará la Consejería de Economía y Hacienda será el emprendimiento y la innovación, que contará con una estrategia en la que se colaborará con la Consejería de Educación. Se va a aprobar en el seno del diálogo social durante el segundo trimestre de 2016. Será una estrategia integral que englobará todos los planes y programas vigentes en torno a la creación de empresas. Se buscará ganar competitividad, recuperar y mantener el tejido industrial y hacer crecer las empresas. Será mediante el Plan Director de Promoción Industrial, para el que pide el apoyo de la oposición.
y que una vez aprobado en el primer trimestre de 2016 se presentará a estas Cortes como marco para negociar un pacto parlamentario. Del Olmo ha anunciado una rebaja del IRPF autonómico y la desaparición del céntimo sanitario en 2016 y exige un nuevo modelo de financiación autonómica. Podríamos retomar los acuerdos alcanzados la pasada legislatura, que nos llevaron a una posición clara de comunidad. La oposición recoge el guante del diálogo, pero reclama una comisión de investigación sobre la trama eólica. Los socialistas piden un mayor control del presupuesto. Lo que también le vamos a pedir a la consejera es que cada año comparezca en esta Comisión de Economía y Hacienda antes de los presupuestos para hacer un seguimiento. El resto de los grupos reclaman que se rompa con el continuismo de la etapa anterior. Y para dialogar siempre y cuando tenga la voluntad de que la nueva política no sea continuista. Y lo único que hemos visto es más de lo mismo, no hay nada diferente. Habrá que ir viendo concreción a concreción, ley a ley, política a política, habrá que ir viendo cómo se va concretando. En cambio, el Grupo Popular niega ese continuismo porque aunque ya hay recuperación, todavía queda mucho por hacer en materia de empleo. Para lograrlo, destaca la política fiscal. Es necesario modificar la financiación autonómica, es necesario profundizar en la rebaja fiscal, pero tenemos que incentivar la innovación, la internalización. Pilar del Olmo se comprometió con la honradez de su equipo y anunció el aumento de controles. Yo venía a hablar de futuro, no del pasado. Sí, con independencia, por supuesto, que estemos, desde el punto de vista de los casos que se han podido plantear, en una actitud de total colaboración con todos ustedes y, repito, con los tribunales de justicia. Y también tenemos un compromiso con la transparencia. El plan de actuación de la Consejería incluye el apoyo a la minería, especialmente a la del carbón, a las energías renovables y al comercio tradicional. También se creará una plataforma de empresarios para fomentar la internacionalización. Llegar al millón de ocupados es el objetivo para Pilar del Olmo y también lo es para Rosa Baldeón, que debutaba en la comisión como consejera de Empleo. Para este reto, ha anunciado la Junta de Castilla y León, pondrá encima de la mesa 120 millones de euros al año. Para alcanzar el millón de ocupados hace falta crear más de 60.000 nuevos puestos de trabajo. Reto que asume la consejera, quien debutaba ante esta Cámara, sin olvidar a quienes ya tienen empleo. Hay aún una elevada proporción de los contratos que son temporales y de corta duración. Del mismo modo, existe un elevado porcentaje de ocupados a tiempo parcial. Perímetro de circunferencia. Formación, atención personalizada al parado y al empresario, planes de empleo rural, favorecer el autoempleo y la cualificación profesional serán las herramientas con las que buscará cumplir objetivos, entre ellos no dejar de lado las cuencas mineras. Subvencionaremos parte de la cuota de seguridad social a los autónomos que se den de alta en estos municipios mineros. El PSOE desconfía de unas políticas que dicen son más de lo mismo. A contarnos pues una carta a los Reyes Magos que podríamos, como digo, suscribir cualquiera, una declaración de buenas intenciones, pero la realidad es que, hablando de empleo, no podremos volver otra vez a generar empleo hasta que no se derogue la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular. El resto de grupos afirman que la gestión presentada es la causante de la situación actual. No se ha conseguido el desarrollo económico y social demandado, pero sí un progresivo deterioro de la calidad del empleo y del empobrecimiento de la sociedad. Las políticas que se han realizado hasta el momento no han funcionado porque, entre otras cosas, cuando las empresas demandan mano de obra especializada, resulta que tienen dificultades para encontrarlo. El sistema de empleo de esta comunidad debe de ser reformado. Debe transformarse para dar adecuada respuesta a la realidad social que ahora nos toca vivir, y entiendo que ello, en estos tiempos, significa que la orientación del mismo debe redefinirse. El Grupo Popular aplaude la labor de la Junta en los últimos años con datos. Hay 22.500 parados menos de los que había hace un año. Hoy en Castilla y León hay 19.000 afiliados a la Seguridad Social más de los que había hace un año. Y en el turno final la consejera defendió la reforma laboral. La reforma laboral en su momento, y creo que ahora estamos en el momento de evaluar los resultados, tuvo su función y la sigue teniendo. Otra cosa es compartir al 100%. Pues probablemente nadie comparte al 100% todas las medidas. Habrá algunas que sean mejorables. Aumentan los grupos en la oposición y las intenciones de la consejera de dialogar con los agentes sociales, con los partidos políticos y también con la sociedad civil.
En el turno de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos apostaba por modernizar más de 7.000 explotaciones agrarias y que por lo menos 5.000 jóvenes trabajen en este sector. La oposición ha criticado que no haya traído ninguna medida urgente para el sector lácteo. Será una nueva forma de trabajar en los tres subsectores, el productivo, el de transformación y el de distribución. Milagros Marcos quiere que todos estén coordinados desde una plataforma regional. Productividad y competitividad serán los objetivos prioritarios de esta plataforma y todas y cada una de las medidas que se desarrollen durante la legislatura que ahora comienza lo harán bajo este prisma. Esta herramienta pretende rejuvenecer el campo de nuestra comunidad, favoreciendo que por lo menos 5.000 jóvenes entren en este sector con ayudas de hasta 80.000 euros. Otro objetivo es modernizar unas 7.000 explotaciones. Todo estará acompañado estos primeros 2 años de legislatura, junto con la aprobación de la Ley Agraria de Castilla y León. Crearemos una red regional de explotaciones y una red regional de granjas, a fin de proporcionar información específica, facilitando con ello la toma de decisiones. Los grupos de la oposición piden a Marcos que se centre ahora en repartir bien las ayudas y critican que no haya venido al Parlamento con una medida urgente para el sector lácteo. La hemos visto ausente todo el verano en graves problemas que hemos tenido en la comunidad, como es el problema de los ganaderos de vacuno y la falta de sensibilidad ante la situación tan grave que están atravesando las familias de los agricultores y ganaderos. Me ha sorprendido que no hable del Itacil cuando el año pasado, en la legislatura anterior, se han invertido millones de euros para la investigación y el desarrollo. Supongo que será, a lo mejor no ha tenido tiempo de desarrollar el proyecto que tiene en torno al Itacil dentro de la Consejería de Agricultura. Medidas económicas que hagan que no desaparezcan estos ganaderos, porque aunque sea un problema nacional y europeo, los ganaderos de Castilla y León son nuestros. Que nos dijera que apoyaba firmemente y que encima traía algún tipo de medida para ayudar a los ganaderos. Milagros Marcos dice que ya se está presionando desde el Ministerio para que Europa intervenga en este problema. Lo que estamos promoviendo es trabajar conjuntamente. Lo hemos hecho ya durante el mes de agosto, ayudando a buscar esos acuerdos entre los ganaderos y las industrias. Eso es lo que puede dar estabilidad. No se trata de ayudas económicas. El Grupo Parlamentario Popular también manifiesta desde aquí su apoyo inequívoco a los ganaderos de vacuno de leche, como siempre lo ha hecho el Partido Popular. Precisamente los ganaderos de vacuno se podrían beneficiar de unos seguros que la Junta quiere poner en marcha en un futuro para evitar trabajar a pérdidas, como está sucediendo actualmente. Es momento ahora de retomar la ronda de portavoces. La cerramos hoy con el del Grupo Popular. Carlos Fernández Carriedo es el más veterano de los portavoces parlamentarios. Encadena 3 legislaturas siendo la voz del Grupo Popular, aunque nunca se había encontrado con un Parlamento tan fragmentado y sin la mayoría absoluta del PP. Buenas tardes, Carlos Fernández Carriedo, y gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a las personas que nos ven desde sus casas. Hablábamos que ha cambiado el escenario de las Cortes en esta novena legislatura. ¿Afectará también al modo de trabajar de su grupo? El Grupo Popular en Castilla y León es un grupo acostumbrado al diálogo, al acuerdo y al consenso. Lo hemos hecho cuando teníamos una amplia mayoría, porque así lo decidieron los ciudadanos, donde muchísimas leyes, las más importantes de la pasada legislatura, se aprobaron por consenso, y lo vamos a hacer también en esta legislatura, porque el diálogo es nuestra forma de actuar en política. Quiero que nos diga 3 de las prioridades que se ha marcado el Grupo Popular para los próximos 4 años. Pues son las 3 que precisamente ha elegido el presidente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, como los objetivos de esta legislatura. La primera de ellas es trabajar para la recuperación económica y para la creación de empleo. La segunda es seguir que Castilla y León siga liderando la calidad y equidad de los servicios públicos esenciales y garantizar la cohesión social. Y lo tercero sería fortalecer las políticas territoriales y nuestra comunidad autónoma. El curso parlamentario ha empezado esta semana y lo ha hecho con fuerza. Ya han comparecido 5 consejeros en comisión. Aún así ha habido críticas. La oposición considera que se podrían haber adelantado estas comisiones para que comparecieran cuanto antes. ¿Eso se podría haber hecho? Normalmente se dejan 100 días de cortesía, como usted conoce a cualquier gobierno que llega. Se está mucho antes de cumplir esos 100 días y se está dando ya explicaciones. La verdad es que se está poniendo de manifiesto que los consejeros traen un buen programa de legislatura, traen muchísimas iniciativas que van a ser muy importantes en los próximos 4 años y lo que usted dice, la oposición simplemente basa su crítica en el hecho de que quizá esto lo tenían que haber explicado antes. Yo creo que lo verdaderamente relevante
es que lo estamos haciendo justo mucho antes de esos primeros 100 días, mucho antes también de que se elabore este primer presupuesto autonómico, y lo más importante de todo, que las propuestas que ahí se hagan sean propuestas importantes para el futuro de nuestra comunidad autónoma, y quizá mientras la Junta de Castilla y León se está dedicando a lo que verdaderamente interesa de los ciudadanos, pues a lo mejor yo creo que el resto de los políticos están más centrados en la crítica por la crítica, y yo espero de ellos también, no de todos, porque es verdad que algunos pueden tener una actitud más constructiva, pues más participación, más colaboración y más responsabilidad. El primero en comparecer fue el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Anunciaba que en 15 días se darían los primeros pasos para esa reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que se ha anunciado además en qué consiste esa reforma del Estatuto de Autonomía, en fortalecer y reconocer esas políticas sociales que para nosotros son tan importantes, incluso elevando a rango estatutario algunas políticas que hacemos en nuestra comunidad, como la red integral de apoyo a las personas y familias en riesgo de exclusión, o poniendo un suelo básico de inversiones en materia de servicios sociales y de política social para que al menos se invierta eso y por tanto sea un suelo básico, que sería el 80% del presupuesto no financiero de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de materias relacionadas también, como no, pues con lo que tiene que ver con la calidad democrática. Yo creo que es una línea en la que también podemos llegar a avanzar, y yo creo que también hay aspectos vinculados al mundo territorial que pueden ser importantes, reconociendo el papel que tienen nuestros ayuntamientos y fortaleciendo ese papel del mundo local, que es vital para nuestra comunidad autónoma, y por tanto hay una línea muy importante de lo que tiene que ser, a nuestro juicio, una reforma del Estatuto de Autonomía, y además estamos de acuerdo, todos los grupos parlamentarios, en que estos son capítulos muy importantes a recoger en esa reforma estatutaria. Precisamente ayer la consejera de Empleo, Rosa Baldeón, debutaba en la comisión, compareciendo un poco para explicar el programa que seguirá durante los próximos 4 años, y ponía un objetivo, un reto, llegar al 1.000.000 de ocupados. ¿Cuáles son las líneas del Grupo Popular para que se llegue a esta cifra y que sea empleo de calidad? Pues tenemos que fomentar todo lo que tiene que ver con la competitividad, con la productividad de Castilla y León, la internacionalización de nuestro tejido productivo. Cada vez se exporta más, estamos en récord de exportaciones, pero hay un papel también para los próximos años, fortalecer, que se está fortaleciendo ya, esa demanda interna, pero también una política desde el punto de vista tributario que sea sensible con las inversiones y también que deje más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, donde hablamos de no subir impuestos y también de hacer algunas rebajas fiscales que vienen en nuestro programa electoral. En este inicio de curso, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, también se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios para que pronto la mesa de las Cortes sea más plural. Afirmó que se está trabajando en informes comparativos con otros parlamentos. Estos informes refrendan su postura de ampliar un miembro más, hasta 6, con 3 del PP y 1 para el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Bueno, en general, la verdad es que el resto de los parlamentos siguen siendo de 5 miembros. Aquí esta distribución de 5 miembros da la distribución que tenemos hoy en día. El hecho de aumentar un miembro más es para dar cabida a esos nuevos grupos políticos, porque la verdad es que en el resto de los parlamentos pues quizá no exista un partido con el peso que tiene el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, porque así lo han decidido los ciudadanos. Yo creo que en las últimas elecciones autonómicas que se celebraron, el partido que sacó más peso en el conjunto de un Parlamento autonómico fue el Partido Popular de Castilla y León. Ningún otro, creo recordar, que llegó justo a la mitad de los escaños, salvo el caso de nuestro partido político. Incluso estamos viendo donde hay varias comunidades autónomas donde gobiernan partidos que ni siquiera fueron los que ganaron las elecciones, y por tanto ahí las circunstancias son muy distintas, tanto de distribución de la mesa como de composición y peso de cada uno de los partidos, porque también es verdad que hay otros sitios, como digo, donde los partidos que gobiernan tienen un peso muy pequeño, porque incluso perdieron claramente las elecciones. Lo que pasa es que consiguieron pactos de gobierno con otros partidos que les llevó a tener la presidencia de la comunidad autónoma. Este no es el caso de Castilla y León, porque en Castilla y León la mitad de todo el Parlamento han querido los ciudadanos que corresponde al Partido Popular, y nosotros tenemos también la voluntad de dar participación, aunque no les corresponda con este reglamento, a otros grupos políticos. En esta legislatura quedan pendientes, por ejemplo, el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio, la aprobación de esos mapas rurales. ¿Ve complicado esta aprobación con tantos grupos en la Cámara? A mí me gustaría que se hiciera. De hecho, se ha pactado con esos grupos que se puede hacer en el futuro. Es verdad que la ley se hizo por consenso y los primeros desarrollos de la ley también se hicieron por consensos. Esta aprobación
de las áreas funcionales estables, pues se hizo por consenso de la Cámara Autonómica, y yo espero que efectivamente esas unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio también se pueda hacer por acuerdo, y eso es lo que vamos a buscar. Además va a ser muy inmediato la presentación de esos mapas y vamos también a conocer la opinión del resto de los grupos, que me gustaría que también fuera una opinión responsable. Un reto común de todos los grupos parlamentarios es una mayor transparencia. ¿De qué manera lo van a llevar a cabo desde el Grupo Popular? Pues nosotros la verdad es que esto se ha hecho siempre, porque como usted conoce, aquí las iniciativas que llegan para el debate parlamentario son las que presentan los grupos políticos y, por tanto, en gran medida, quien determina la oportunidad de que los asuntos que se traen a las Cortes sean asuntos de mucha actualidad es precisamente los grupos políticos. Va a haber más preguntas al presidente de la Junta de Castilla y León y más preguntas a los consejeros de los que ha habido nunca en ninguna legislatura, precisamente por eso, porque todos tienen derecho a hacer ese tipo de preguntas, y a mí me parece que es muy importante también que lo sepamos, porque va a haber incluso más número de preguntas que en el resto de los parlamentos. Pongo simplemente un caso que usted comprenderá. Fíjese, en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno se le hacen 3 preguntas por parte de los grupos políticos en los plenos. Aquí, con nuestra actual composición, se le harían 4 al presidente de la Junta de Castilla y León. Luego, en un Parlamento con 350 diputados hay 3 preguntas, en un Parlamento con 84 hay 4 preguntas. Por tanto, va a haber más transparencia, no solamente como forma de hacer política en Castilla y León, sino incluso más, quizá, que en ningún otro lugar de España. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Popular en las Cortes, por habernos atendido una vez más en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que este inicio de curso tan intenso le deje tiempo también para disfrutar algún rato de las fiestas de su tierra, de Palencia. Lo mismo digo. Gracias. Nosotros continuamos hablando de transparencia, precisamente. El Parlamento Autonómico ha abierto una ventana para que los ciudadanos podamos seguir por Internet todos aquellos debates y asuntos que se traten en las diferentes comisiones. Así lo ha aprobado la Mesa y Junta de Portavoces. Lo podremos ver en el ordenador a través de la página web de las Cortes de Castilla y León, aunque se prevé que también llegue a tablets y móviles. Para abrir más las Cortes, para que se conozca, para que exista más información y para que haya absoluta transparencia en todo el trabajo. Muy importante que se conozca el trabajo del Parlamento, y para eso hay que hacerlo a través de los medios de comunicación que cada vez son más usados por los ciudadanos. En esa mesa y junta de portavoces también se aprobaba el calendario de plenos para lo que queda de año. El periodo de sesiones lo estrena el procurador del Común el próximo miércoles. Presentará ante los grupos su informe de quejas de 2014. El siguiente pleno de septiembre se celebrará los días 22 y 23. En octubre otras 2 sesiones en la segunda y cuarta semana. Los días 10, 11 y 24-25 de noviembre habrá 2 nuevas citas en el hemiciclo. Cerrando el año, en diciembre, las sesiones plenarias se desarrollarán el 15 y 16 y el 21 y 22. A estas fechas habrá que sumar los plenos de los presupuestos generales de la comunidad. Ya arrancado el curso, y la presidenta del Parlamento dedicaba los primeros días, entre otras cosas, a trabajar sobre la posible ampliación de la Mesa de las Cortes para hacerla más plural y representativa. Para ello se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios. Antes, los grupos hacían un parón en sus vacaciones para acudir a la Diputación Permanente. Allí la oposición pedía la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente para hablar sobre los incendios forestales de la comunidad. En pleno mes de agosto, las Cortes interrumpían sus vacaciones parlamentarias para convocar a su órgano de guardia, la Diputación Permanente. La oposición pedía la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente para que informara sobre los incendios forestales de la comunidad, una propuesta que, reprochaban los socialistas, estaba pendiente desde el 22 de julio. Y a lo largo de este mes y 5 días, el señor consejero ha tenido tiempo de todo menos de venir a comparecer. Esta situación, algo importantísimo para Castilla y León, merecía unos minutos en esta Cámara. La proposición no contaba con el apoyo del Grupo Popular por considerar que era pronto para sacar conclusiones y era rechazada. No es el momento de hacer balances, de hacer la jugada fácil de utilizar los incendios como la crítica política, de utilizar el incendio como único instrumento de desgastar. Con el inicio del curso parlamentario, esta semana la presidenta de las Cortes se reunía con los portavoces de los grupos en busca de una propuesta de consenso para que pronto la Mesa de las Cortes sea más plural.
El nuevo curso también ha venido con nuevo letrado mayor de las Cortes, Carlos Ortega. En su currículum destaca su labor como letrado responsable de tramitar la ley agraria o la de ordenación del territorio. Creo que es una persona que va a garantizar el trabajo que realizamos para que también tenga toda la seguridad jurídica y la agilidad. Aquí te traigo 5 preguntitas. En los primeros meses de la 9ª legislatura, los grupos ya han registrado más de 450 asuntos para su debate en el Parlamento Autonómico. Y llegamos al final de nuestro tiempo. Recuerden, la próxima semana tienen otra cita con la información parlamentaria. Será el jueves a partir de las 9 de la noche. Adiós.